somos una asamblea que a través de las necesidades y de todas las injusticias que estamos atravesando en los barrios populares, en las villas, que son asentamientos donde está la gente con recursos económicos muy bajos, en extrema pobreza también, donde somos muy vulnerados, es un barrio muy vulnerado por lo que se atraviesa en cada país, digamos, con los que los gobierna, ¿no? Y nos vimos como obligadas, digamos, en una manera, con distintas organizaciones que tenemos distintos espacios de género, distintos espacios de ayuda, sea de adicciones, sea violencia de género, o con el tema habitacional también, que es algo que venimos atravesando hace mucho tiempo, y nos unimos distintas organizaciones sociales en el barrio, en la villa. Nosotros hoy llamamos un barrio, pero es una villa, donde luchamos contra toda la injusticia y todas las necesidades de las personas que no pueden ser escuchadas por vivir en una villa. Entonces nos vimos las mujeres a unirnos, a luchar contra un solo, un solo punto, que son los derechos humanos y los derechos de las mujeres. Nada, y ese es nuestra bandera de la Asamblea Feminista, donde ahí no hay ningún color político, no hay nada, somos la Asamblea y luchamos contra los derechos de las mujeres, básicamente. Le doy la palabra a mi otra compañera, que puede seguir explicando un poco cuáles son esas cosas que venimos atravesando dentro de la Villa 31. Hola, me presento, soy Felicidad Salinas, referente de Barrios de Pie y Marea, y soy integrante de la Asamblea Feminista. Como dijo mi compañera, son distintas, solo llevamos una sola bandera, una bandera territorial con todas las compañeras más allá de las organizaciones. Somos distintas organizaciones, pero solo llevamos un solo eje en el sentido de la lucha de las mujeres y de la diversidad, en lo cual en los barrios somos nosotros las que damos el cuerpo, conseguimos todo lo que se podría decir para una compañera cuando está vulnerable, son los derechos, cuando hay en el tema de violencia también, somos la promotora que estamos ahí dando el cuerpo, sin que en lo cual es una tierra, como dijo bien mi compañera, es una tierra muy rica, que ahí está el gobierno de la ciudad, como dice que es un barrio, y no es un barrio para mí, el día de mañana que sea un barrio como corresponde, con todos los derechos que se le tiene que dar a un vecino y a una vecina, para mí va a ser un barrio, porque sigue siendo una villa, que en lo cual están como nos reurbanizando en cierto sentido, como es un maquillaje, por decir, porque esa organización primero y principal no tiene perspectiva de género, no tiene una perspectiva de género en el sentido de que ¿cómo les podría decir? El jefe de familia tiene que ser un varón, que en lo cual no se contempla también lo que es la comunidad, que las pibes o los pibes de la comunidad también sean propietarios, como nosotros tenemos derechos a una vivienda digna, como personas, como humanas, como mujeres, como diversidad. No se contemplan los derechos. Es una tierra, es un barrio o villa muy vulnerable, que en lo cual, como les había dicho, que nosotras somos las que damos el cuerpo ahí, en todo sentido, las 24 horas estamos trabajando. Ahí no vemos si somos morochos, si somos rubios, si somos... pero solo tenemos una sola bandera, que es la Asamblea, que en lo cual somos compañeras, somos vecinas del barrio, y somos mujeres que damos el cuerpo ahí en el barrio. Nada. También estamos en los desalojos, también fue muy caótico, muy bruscas, muy la toma de las fuerzas de mujeres también estuve involucrada ahí con unas compañeras mías. Estuvimos involucrados, fuimos también parte nosotras. Ahí la asamblea es muy amplia. Nada, eso que, como bien dijo mi compañera, es una sola bandera que tenemos ahí en la asamblea, es muy amplia, son muchas organizaciones en las cuales trabajamos en conjunto, siempre y cuando sea la sororidad y sea el compañerismo ahí. Nada, eso. Le dejo la palabra a mi otra compañera.
Bueno, hola, buenas tardes. No sé si se me escucha porque estoy con auriculares y no sé si me dicen algo. ¿Se Sí, escucha? sí, te escucho perfecto. Okay. Buenísimo. Mi nombre es Lourdes Paxi, yo soy, bueno, parte de la Asamblea Feminista del barrio Carlos Mujica, o sea, o Villa 3131 bis, para quienes están en otras latitudes. Bueno, el barrio o la villa es un espacio construido por gente laburante, gente que es migrante, que hemos venido de distintos lugares, de distintos territorios de la Argentina, o de otros países limítrofes, quienes hemos construido el barrio desde cero, o sea, donde hemos levantado un barrio en sí desde la nada misma y la hemos hecho nuestro hogar. Claro, mucha variedad de acceso, está ausente, el gobierno de la ciudad está ausente, digamos, en la gesta de la construcción del barrio, y la Asamblea viene a irrumpir como un actor político sumamente fuerte dentro del barrio. Es un actor que es transversal a todas las organizaciones sociales y es un actor sumamente poderoso que empezó a hablar como de la perspectiva de género y empezó a hablar de lo que nos atravesaba a nosotras como mujeres, nuestros dolores, nuestras problemáticas, nuestras necesidades, y la que recogió todas esas voces para decir, bueno, esto no queremos más, o sea, basta de violentarnos, basta de que nuestros femicidios o los femicidios villeros o populares no salgan en la tele, o sea, hablar de aborto, hablar de nuestras necesidades, y también en ese sentido empezó a hablar de la urbanización que queremos y que queremos, cómo queremos que se construya nuestro barrio. El barrio tiene mucha historia, o sea, no es un barrio que está hace 10, 20 años, sino es un barrio que está hace más de 80 años, hay varias generaciones nacidas en el barrio. Entonces, bien, nosotros, las compañeras, los compañeros de la diversidad, venimos caminando lo que ya otros han venido luchando, que es el mayor objetivo y logro que queremos es una vivienda digna para nosotros, para nuestras familias y para nuestros hijos, y venimos, bueno, caminando lo que otros ya vinieron construyendo. O sea, detrás nuestro hay como una historia inmensa, y nosotras, bueno, aportándolo desde el feminismo, venimos a demandar también eso, que es una reurbanización del barrio con perspectiva de género. Eso a grandes rasgos es lo que es la Asamblea y donde nosotros hoy habitamos, bueno, en el centro, en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, que es la capital, digamos, como que la ciudad más importante o la ciudad como más rica de Argentina, y nosotros estamos paradas ahí, como entre dos barrios sumamente pudientes, que es Recoleta y Puerto Madero, uno de los barrios más importantes a nivel de Latinoamérica, como en cuanto a poder adquisitivo, y no sé, estamos a 10 minutos de la Casa Rosada, o sea, estamos en un lugar que es de mucha disputa inmobiliaria, o sea, de mucho negocio inmobiliario, y donde obviamente que nosotros, cuerpos racializados, migrantes, gente, o sea, que está empobrecida, o sea, por el Estado, no, pareciera que no tendríamos derecho a habitar esta ciudad o este territorio. Y nosotros, bueno, como mencioné más antes, hace muchos años que vivimos acá, y uno de los objetivos es adquirir nuestra vivienda digna con todos los derechos garantizados. Eso sería como a grandes rasgos lo que es la Asamblea y parte de donde nosotros estamos habitando hoy en día. No sé si Ana ahí quiere complementar, aportar. Hola, a ver. ¿Se escucha ahí? Sí, ok. No, quizás lo que podríamos pasar a comentar, o sea, yo no tengo nada que sumar a lo que han traído acá las compañeras con tanta claridad, quizás sí compartir acá que la invitación esta llegó a partir de un trabajo que hicimos entre el año 2019 y 2020 y que, como decimos siempre, está todavía en proceso de construcción, que es que nosotras, en el medio de este contexto que describían recién las compañeras, de mucha disputa, y en un momento donde se avanzó decididamente sobre un proceso de reurbanización en el barrio desde el año 2016 y que hoy está abierto, pero que tuvo un epicentro de mucho conflicto en esa época,
empezamos a hablar de lo que implicaba el proceso de urbanización y mapeamos el conflicto que eso generaba según esta visión colectiva que fuimos construyendo desde la Asamblea con todas las actrices políticas que la integran, ¿no? Que esto, vuelvo a recalcar que es re importante lo que decían las compañeras respecto de la importancia de la transversalidad y la estrategia de construir un espacio en común entre todas. Y que en ese marco elaboramos un mapa que se llama el mapa de la urbanización desde la perspectiva de la deuda. Silvi, ¿puedes cerrar? Gracias. Perdonen, estamos acá en un evento festivo. Ana, ¿querés que lo comparta mientras vos hablás? Ahí va. Y ese es el mapa que ahora va a traer Julia, que es un mapa que armamos en una articulación que construimos con el colectivo de feminista Ni Una Menos, de acá de la Ciudad de Buenos Aires, y con el colectivo de mapeo de iconoclasistas. Y en ese mapa ustedes van a ver básicamente los conflictos que fueron identificando cada una de las compañeras. El título es La urbanización por deuda, porque ahí lo que primero apareció, nosotros nos dimos una serie de talleres y de encuentros en donde discutimos, fueron plenarias, donde se discutieron por ejes, donde vinieron compañeras, no solo las referentes de la asamblea, sino sus compañeras de la organización, fueron encuentros muy amplios, en donde se mapearon esos conflictos. ¿Qué pasaba a partir de la llegada de la urbanización al barrio? Con esta impronta que describían recién también las compañeras de la especulación financiera y de la especulación inmobiliaria. Y ahí van a ver graficados dos cosas. Por un lado hay unos pulpos, que son el pulpo de la reta, que se quiere apropiar de pedazos del barrio, justamente para la especulación, y por el otro lado están los puntos violetas, que es el mapeo de las organizaciones feministas, de las referentes que dijeron acá estamos, como una forma de expresar la resistencia a ese avance inmobiliario, ese pulpo que está representado, que ahí se van a ver algunos hitos, ¿no? La disputa por ciertos lugares, por ciertos pedazos del barrio, el retrasamiento de la autopista para hacer el Paseo del Bajo, que es un circuito que comunica la zona norte, la zona más pudiente de la provincia de Buenos Aires con la ciudad de Buenos Aires. Todo eso se hizo a costa de violencia propietaria, de desalojos, y de endeudamiento fundamentalmente. Ese es el eje con el cual construimos este mapa, y ahí está un poco en detalle el conflicto, ¿no? Está el conflicto del agua, el conflicto por el espacio público, el conflicto por el cual endeudaban a familias, pero por el otro lado habilitaban por 100 años el uso de tierras a grandes empresas o grandes capitales. Incluso se cedieron territorios muy importantes a la iglesia, ¿no? Pero sin embargo, para las vecinas y los vecinos del barrio, la propuesta es el endeudamiento y, ahora seguramente las compañeras pueden ampliar, se adjudicaron una serie de viviendas que están teniendo muchos problemas, que son las viviendas que las vecinas y los vecinos tienen que pagar ahora, ¿no? Por un lado hay que pagar el suelo, por otro lado hay que pagar la vivienda. Y esas viviendas hoy, a 2 o 3 años de que están siendo habitadas, están teniendo sus problemas. Así que nada, quería mencionar un poco el mapita como insumo para que un poco se entienda también cómo es que llegamos acá, porque nosotras usamos la práctica cartográfica para hablar de los conflictos que pasaban en el barrio, por supuesto con gente que sabía hacer práctica cartográfica, pero sobre la base de un diagnóstico político que hicimos desde la Asamblea. No sé si las compas tienen a lo largo del conflicto de las viviendas nuevas, Patsy, Mica o la Feli. Bueno, está increíble ese mapa. Además es precioso visualmente. Si quieren, salvo que quieran aportar algo más de este proceso, si no podemos pasar a las compañeras de Ecuador, y después volvemos a una instancia de intercambio, como quieran. Bueno, ya no sé si las otras compas quieren hablar, pero comentar que este mapeo, o sea, de nosotras como organizaciones que
estamos en el territorio y que además, digamos, tenemos perspectiva de género, no sé, es sumamente importante hablar de la reurbanización, de la urbanización, porque pareciera que a veces nos relegan a nosotras, como, bueno, ustedes tienen que hablar de violencia, de género, tienen que hablar de, no sé, bueno, de las cosas que les pasan a las mujeres. Y creemos que la importancia de hablar de la urbanización, porque qué queremos construir de nuestro barrio, es también sumamente importante, o sea, y es un ámbito político al cual por ahí a veces hay que disputarle a nuestros compañeros mismos. O sea, nosotros queremos construir el barrio porque la habitamos, porque la caminamos, porque incluso la conocemos mucho más nosotras que los varones que por ahí salen a la afuera a trabajar, y nosotras somos quienes estamos en la cotidiana en el barrio, porque no solo hablar en dimensiones de nuestra casa privada como casa, bueno, acceder a una vivienda digna, sino como a una casa del territorio. O sea, nosotros defendemos el territorio porque queremos habitar el barrio, porque sabemos cuáles son las necesidades estructurales que necesitamos en el barrio. Por ejemplo, no sé, nosotras somos quienes sabemos cuán deficiente es la salud pública en el barrio, nosotras sabemos cuán deficiente es las vacantes escolares, tanto de jardín maternal, primaria, secundaria en el barrio. O sea, nosotros sabemos cuáles son los espacios de esparcimiento que necesita el barrio. Entonces, por eso nuestra voz en este proceso de urbanización es sumamente importante, y a veces disputarle a los compañeros es también como un acto político donde nosotras tenemos la voz suficiente y el respaldo suficiente como para decir, nosotras queremos este barrio, y nosotras conocemos el barrio y sabemos cuáles son las necesidades. Nuestra disputa de la vivienda, o sea, de la reurbanización, es una lucha histórica, o sea, es una lucha que la vienen trayendo otras generaciones, y pareciera que pasan los años, pasan vidas, y nosotros seguimos sin acceder a esto que es el objetivo. Una vivienda digna, un territorio que pueda garantizar todos los derechos a todos sus integrantes del barrio, y pareciera que pasan los años y seguimos hablando de lo mismo, y seguimos hablando de que el gobierno de la ciudad nos sigue violentando, porque ya no solamente es una violencia del sistema, sino es una violencia del gobierno de la ciudad hacia nuestros cuerpos. Y en ese sentido es que no queremos que se den procesos de gentrificación en nuestro barrio, no queremos que vengan las topadoras legales o la deuda, digamos, porque no van a venir con topadoras a violentarnos y a sacarnos de nuestra casa, sino que van a venir con topadoras legales, con una violencia de endeudamiento, donde nos van a correr, y por eso es que es necesario pensar y amplificar, y que todo el mundo conozca que acá en el barrio, bueno, la lucha es por la vivienda y por la reurbanización, y que nada, necesitamos el apoyo de todos y de todas para que este barrio siga existiendo. Así que nada, o sea, el mapeo en ese sentido da cuenta de que nuestra necesidad por los objetivos tanto de nuestra familia, pero por los objetivos comunitarios también, porque pensamos en esas dimensiones. O sea, nosotras como mujeres pensamos en la dimensión privada de nuestra casa, pero en las dimensiones comunitarias también, porque nosotras somos las que sostenemos el barrio, nosotras somos quienes le aportamos esos otros condimentos que hacen habitable el barrio, los espacios comunitarios de recreación, de solidaridad, de reciprocidad entre nosotras, de contención. Así que, no sé, en ese sentido la organización para nosotras es algo elemental que se tiene que conocer, y el mapeo da cuenta de eso, sobre todo que nosotros elaboramos como para que, nada, se pueda amplificar la voz. Bueno, si quieren arrancamos con las compañeras de Ecuador y después cuando terminemos volvemos a las preguntas, que bueno, ahí ya Gabriela puso una en el chat, pueden ir agregando y después las recuperamos. Así que bueno, Gaby, ¿andás por ahí? Ahí. Sí, aquí estoy. Hola. Quisiera compartir pantalla, por favor.
Sí, estoy habilitada. Bueno, muchas gracias, compañeras, por la convocatoria al colectivo de Geografía Crítica del Ecuador. Yo soy Gabriela Ruales, y pues, bueno, el colectivo ya estamos celebrando nuestro 10º aniversario. Entonces, nada, es un gusto seguir ahí trabajando con lo que hacemos, ¿no? Lo que les voy a compartir ahora, en diálogo con las otras compañeras con las que realizamos este trabajo, es acerca de un proceso que venimos haciendo desde el acompañamiento y desde formar parte de espacios de defensa del territorio, ¿no? Entonces, es el trabajo más actual que tenemos en relación a metodologías feministas, que lo llamamos intuiciones metodológicas en contexto de la defensa territorial. Asumiendo esto de las intuiciones desde Ivonne Guevara, que es una compañera feminista, teóloga feminista de Brasil, ¿no? que trabaja mucho el tema de hablar desde las intuiciones, ¿no? Desde lo que percibimos, sentimos, nos palpita. Compartirles de eso, que desde el colectivo acompañamos procesos, ¿no? En defensa del territorio desde nuestro nacimiento. Ese es uno de los objetivos de lo que nos convocó a construir el colectivo Geografía Crítica, ¿no? La defensa del territorio, los derechos colectivos y de la naturaleza. Pero también es un espacio de formación conjunta, permanente, porque estamos siempre en vínculo con otros espacios, con otras colectivas, con otras compañeras, compañeros, y entre nosotros procuramos construir de manera permanente este diálogo conjunto, este aprendizaje conjunto, ¿no? Para la generación del pensamiento crítico sobre el territorio y desde los territorios, ¿no? Entonces, nada, solo estos mapas son rapidito para contarles, ¿no? Siempre hacemos un trabajo desde una metodología territorial. La propuesta que llevamos para realizar es también generar esta cartografía de denuncia, ¿no? También de impacto y de difusión para apoyar a los procesos de defensa territorial, ¿no? Que lo hemos nombrado en algunos momentos cartografía para no olvidar, porque visibilizan, pues eso, violencias, múltiples violencias en los territorios, ¿no? Desigualdades, pero también procesos de resistencia. Entonces, estos que les estoy mostrando aquí son, pues nada, un breve recuento, ¿no? Del trabajo que hemos hecho, pero también varias de nosotras venimos desde antes del colectivo, de procesos también feministas, ¿no? Desde nuestras propias existencias, hemos reflexionado y nos hemos vinculado, hemos formado parte de procesos de diálogos feministas, y desde ahí pues también vinculamos nuestro trabajo con los temas, con estos trabajos que se necesita también visibilizar y denunciar en el Ecuador, en este caso, ¿no? Estos son mapas del Ecuador, y pues hemos venido elaborando este tipo de trabajos también siempre en diálogo con otras colectivas, con otras compañeras, haciendo investigación para luego convertirlas en gráfica, ¿no? Creemos que la cartografía es una herramienta súper útil gráficamente porque nos permite también mirarnos ahí, ¿no? Reflejarnos y a partir de ahí pues denunciar y vincular el territorio, los territorios y nuestros cuerpos en este tipo de gráficas desde la cartografía, ¿no? Como también pedagogías de la denuncia y de la visibilización y por justicia, ¿no? Para exigir. Es una herramienta más en la exigencia de la justicia, ¿no? De los movimientos sociales también, en este caso feministas. Entonces, bueno, ese es un poco el trabajo, y a partir de eso, como les decimos, hemos venido elaborando estas cartillas que son procesos metodológicos, desde el entendimiento de cómo operan los actores globales,
las relaciones estatales, cómo se impregnan, se despliegan en los territorios para generar pues múltiples formas de territorialización en los espacios, ¿no? Y siempre pues a través de procesos metodológicos, y las cartillas tienen la intención de devolver a las comunidades, a las organizaciones, a las personas, el trabajo que se ha hecho con ellos, con ellas, entre nosotras, difundir también como denuncia, visibilización y exigencia, y pues eso, atravesadas por procesos metodológicos, ¿no? Entonces estas cartillas son una recopilación de diferentes trabajos que hemos realizado ahí, que lo pueden pues tener, tienen el acceso libre en nuestra página web, que se las pongo al final. Y también son cartillas que las hemos impreso porque también nos interesa recuperar lo material, ¿no? Que hay herramientas que para que sean mayormente difundidas y pues utilizadas, es importante también que cierto material se imprima y poder difundir en lugares a los que no llega o que simplemente también para el descanso de las pantallas, ¿no? Es importante, creo, seguir reivindicando el tener la materialidad en nuestras manos y para nuestros cuerpos y nuestros ojos, ¿no? Y bueno, ahora les voy a profundizar un poco en este último trabajo que hemos hecho, que ha sido un trabajo de un par de años, ¿no? El poder realizarla y pues ya tenerla lista, y próximamente también la imprimiremos, ¿no? Que es la cartilla de esta serie, de las 4 cartillas, es una serie que se llama Geografiando para la Resistencia, y pues cada una lleva una temática, pero hemos ahora retomado, ¿no? Las metodologías feministas en contextos de defensa territorial en la Amazonía ecuatoriana. Pues varias de las personas integrantes del colectivo estamos con vínculos diversos en la Amazonía ecuatoriana desde los proyectos extractivos, ¿no? Ahí hay una histórica extracción del petróleo, una reciente, bueno, hace 10 años, pues, de explotación de extractivismo minero y, bueno, otros extractivismos que están atravesando ahí la región, ¿no? Y pues en estos espacios de compartir con compañeras de la Amazonía nos partíamos de la pregunta de cómo poner en diálogo o cómo continuar con los diálogos de lucha contra el extractivismo y las diferentes aproximaciones a los feminismos, ¿no? Es una pregunta que es la que atraviesa la cartilla y el trabajo que hemos generado este tiempo en la Amazonía. Pero también lo que procuramos en la cartilla y en el trabajo metodológico es siempre reconocer y fortalecer, ¿no? Este reclamo que hacemos de que el conocimiento es siempre colectivo, ¿no? Que es uno de los comunes que las sociedades gestamos en relación con las demás personas, con las demás relaciones, ¿no? Entonces, son metodologías que surgen desde este reclamo, ¿no? De que el conocimiento es colectivo. Y pues entre colectividades hemos retroalimentado y pues hemos planteado otras reflexiones, ¿no? Entonces, estas metodologías son el reflejo de estos conocimientos colectivos, ¿no? Que lo hemos pues colocado en clave pedagógica, metodológica para el trabajo que hemos hecho. Y pues bueno, solo les voy a presentar 3 breves metodologías, cartografías y información que hemos elaborado en relación a este trabajo que venimos haciendo, ¿no? Desde nuestro posicionamiento y lo que queremos identificar. Y este es, por ejemplo, un trabajo que también se inspira, porque también o sea, todo el trabajo es también una inspiración y una
un reconocimiento, ¿no? De otros colectivos, compañeras, ¿no? Entonces esto de entender los patriarcados históricos también viene de la inspiración junto con el colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo, pues en donde se ha trabajado mucho el tema de la patriarcalización y repatriarcalización de los territorios, ¿no? Entonces lo hemos, pues en este tejido, también en este diálogo y en este reconocimiento de otros espacios y colectivos, pues se trabajó de una manera específica, más local en la Amazonía, ¿no? Entonces, pues la última cartilla, por ejemplo, relata y muestra un trabajo que hicieron 2 compañeros del colectivo, desde el mapeo de actores que conforman el entronque patriarcal. Bueno, el entronque sabemos que es un término de las feministas comunitarias, ¿no? De las compañeras. Desde la documentación de sus acciones y pedagogías de género que han promovido, ¿no? Entonces, este es un levantamiento. Esta metodología propone un enfoque de diferentes espacios donde ejercen, reproducen o fomentan, sí, pues ejecutan estas masculinidades hegemónicas, ¿no? Entonces la intención de esta metodología es como ponernos esos lentes para ir identificando, ¿no? Y aquí se reflejan algunos de los espacios y la información que se ha levantado en el trabajo en la Amazonía, ¿no? Como el ejército, cuál es la característica de esta masculinidad que llega a los territorios para disciplinar, para controlar, y también las relaciones que construyen con las mujeres de los territorios, ¿no? Las diferencias, las desigualdades, las violencias, cómo actúa y ha actuado la Iglesia a lo largo de la historia en la Amazonía, ¿no? Las empresas extractivas, obviamente, cómo se incorpora la violencia racista, machista, el fomento de la relación de dominación sobre la naturaleza, y en este sentido los funcionarios estatales y sus vínculos, ¿no? Y las masculinidades que fomentan como el liderazgo, la gestión, ¿no? El poder político, el poder económico y también los medios de comunicación como entidades que están permanentemente reproduciendo una forma de homogenización también de género, ¿no? En la Amazonía, que es un territorio pues tan diverso por sus poblaciones indígenas y también por toda la migración histórica que tiene ahí con otras comunidades, otras poblaciones, ¿no? Y modos de reproducción. Entonces, la intención de esta metodología pues es eso, aplicarla desde este enfoque de mirar la patriarcalización, la repatriarcalización y las masculinidades que se van gestando ahí, que están en relación permanente entre todas ellas. También vinculamos otra metodología, pues nos parecía como importante recuperar una práctica que es tan humana y social, y que desde los feminismos en general se recupera, ¿no? Se reclama, se practica, que es la metodología de la escucha. Bueno, aquí se me corta un poco, pero es hablar sobre hacerlo también en clave metodológica, ¿no? El tema de la metodología de la escucha es que quería abrir, perdón. Bueno, el tema de la metodología de la escucha, ¿no? Para diálogos conscientes y liberadores. Entonces, la idea es reivindicar los espacios que tenemos mucho las sociedades y de manera específica las mujeres, y muchas de las organizaciones de mujeres, y de hecho el reconocernos entre nosotras surge de estos espacios de diálogo, ¿no? De escucha consciente, de reconocernos mutuamente, las vivencias, las violencias, ¿no? Y entenderlas y trascender hacia la reflexividad más política como estrategias de resolución, sanación y reclamo frente a las violencias o las diversas conflictividades o
o también fortalecer, ¿no? Lo que somos y tenemos, ¿no? Entonces, la idea de esto es también ponerla en clave espacial, ¿no? Como por la defensa de los espacios donde suceden estos diálogos, ¿no? Cuidar de quienes cuidan, son como consignas que están implícitas o que son necesarias para producir estos espacios, ¿no? Y también restaurar el entorno a través de otras prácticas que se hacen en los territorios comunes, mixtos, pero que las mujeres también lo están haciendo de manera especial, como comentaban las compañeras anteriormente, ¿no? Las compañeras que expusieron antes que yo, pues están precisamente reivindicando y recuperando estos espacios también desde las mujeres, ¿no? Desde las diversidades, para precisamente fortalecer las relaciones, los vínculos que ahí pueden existir, ¿no? También porque se detecta, ¿no? Una de las principales formas de violencia machista, en donde el patriarcado va ganando espacio, ¿no? La repatriarcalización y sus agentes, sus promotores, ha sido evitar o menospreciar, o sí, evitar que nos reunamos para conversar, y también los espacios que son menos valorados y que son más afectados durante la incursión o la participación de pues, los proyectos extractivos, por ejemplo, en la Amazonía, ha sido la desvalorización, ¿no? De los espacios que son tradicionalmente de reunión de las mujeres para precisamente la escucha y el compartir, ¿no? Por ejemplo, los ríos, ¿no? Las plazas, los espacios públicos, los espacios que se los ve luego como generan poco capital para estos procesos, ¿no? Entonces, eso ha sido gran parte de lo que esta metodología nos ha hecho recuperar de los efectos de lo que ocurre en los territorios, ¿no? Y por eso planteamos también una metodología para provocar encuentros de diálogo, para hacer visible la violencia, restaurar los entornos, ¿no? Esta es una foto de la Amazonía, en donde hemos venido trabajando. Y bueno, por último, compartirles una metodología que a mí en lo personal me gusta mucho. Esta es una propuesta que surge de compañeras amazónicas en la Amazonía ecuatoriana, y que me parece que es bien importante porque da un giro al trabajo y al pensamiento metodológico, y es precisamente trabajar una metodología del tiempo-espacio como uno solo, ¿no? Para transgredir el tiempo capitalista y patriarcal, ¿no? Que se apodera de nuestro tiempo, de nuestras actividades, y eso también implica procesos violentos, ¿no? De no tener también tiempo para nosotras o para otras situaciones en la vida que son igualmente valiosas, como el disfrute, el compartir, el diálogo del que hablábamos antes, ¿no? Y eso implica también la pérdida de eso surge o se da también por la pérdida de los espacios en el territorio, ¿no? De los ríos, de los bosques, de las plazas en las ciudades. Y bueno, entonces la idea es reivindicar precisamente esto. Esta metodología entonces fue compartida por las compañeras. Ella es Katy Machoa, que fue dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, y pues ellas nos convocaron a hacer unos talleres ahí en la Amazonía, y con ella compartimos esta metodología del tiempo-espacio, basada en la cosmovisión andina amazónica de trabajar de manera permanente el futuro, el presente y el pasado, que se llaman Hananpacha, Caipacha y Incupacha, ¿no? Donde también habitan otros seres. Entonces es una metodología bastante relacional, porque implica pensarnos permanentemente a través de
de lo de antes, lo que queremos y el presente y los diversos seres que habitan en esos tiempos de espacios, ¿no? Y a partir de ahí, pues se propuso trabajar en relación, el tiempo-espacio en relación al entorno, o sea, la naturaleza, comunidad, pueblo, barrio, etcétera, la sociedad, la familia, el vecindario, la comunidad, otras mujeres con los hombres, con personas de diversas edades, etcétera. Entonces ahí ir definiendo, determinando, identificando las relaciones que nos vinculan o que nos problematizan en esos tiempos de espacio, ¿no? Y en relación a la espiritualidad, de los ciclos del tiempo, calendarios, fechas especiales, ritos, y también lo que atraviesan nuestros cuerpos en esa espiritualidad, ¿no? Entonces, pues nada, era compartir un poco esas 3 metodologías de lo que hemos ido trabajando este tiempo en la Amazonía, y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Gaby. Espectacular. Súper interesante. ¿Están por ahí las compañeras de Geobrujas? ¿Por ahí? Sí, por acá estamos. Y después de escuchar a Gabriela es un placer, porque el colectivo de Geografía Crítico Ecuador es una inspiración para Geobrujas y nos sirven mucho sus materiales y es un gusto compartir palabra con ustedes. Así que comenzando con esto, bueno, por acá también está Gabriela Fener y Esperanza González, y vamos a colectivamente compartir un poco lo que las otras 3 compañeras más que no están. Somos 6 geobrujas, es Karina, Frida, Valeria y Esperanza Gavillo, quienes hemos estado haciendo muchos talleres, compartiendo charlas y reflexiones constantes de las cartografías feministas. Pues Gaby, si me apoyas a compartir el Padlet como para ir ilustrando un poquito la palabra ligeramente, les vamos compartiendo. Bueno, nosotras comenzamos en el 2014 como una necesidad política ante una situación bastante compleja en México de la violencia de Estado. Cada una de nosotras veníamos de diferentes procesos organizativos, desde vinculados a movimientos sociales, a asambleas estudiantiles, a trabajo comunitario, a vinculación social con algunos pueblos y resistencias. Entonces, estas experiencias políticas de cada una de nosotras nos ha ayudado mucho a sumar estos procesos de aprendizaje colectivo. En estos contextos actuales de donde la virtualidad se ha vuelto algo mucho más presente pues con todo lo que se dio en la pandemia, fue un reto para nosotras el diseño de metodologías con los talleres, pero vamos a compartir un poco de estos diálogos. Yo voy a hablar un poco de los puntos morados que están por ahí, y me gustaría comenzar en San Cristóbal de las Casas, bueno, más bien en Guatemala creo que posicioné un primer foro que hicimos en pandemia cuando inició. Lo que empezamos a hacer fue primero reconocer de dónde estábamos tomando los conceptos, los discursos y esa intencionalidad feminista que nos estaba atravesando. Cuando hablamos de la intencionalidad es que a Geobrujas no le ha interesado salir a la calle con una bandera de somos feministas. Todo lo contrario, nos ha llevado a un proceso de diálogo constante desde nosotras mismas en nuestras prácticas y saberes, y también en las narrativas que hemos ido tejiendo juntas. En este primer foro que hicimos en el 2020, cuando inició la pandemia, lo que nosotras estábamos buscando era encontrar diálogos que nos pudieran dar alternativas, ¿no? Para buscar el camino a seguir en estos procesos que se estaban dando a nivel global. Y algo que se puso en jaque fue el tema de la salud y de la salud emocional. Entonces, sobre estas perspectivas es donde nosotras empezamos a
a dejar de pensar los mapeos solo desde la violencia contra las mujeres y también visibilizar los mapeos y estas otras cartografías desde la visibilidad de los territorios afectivos y el cuidado colectivo. Le apostamos por ahí a buscar metodologías donde pudiese... De cuidar trabajo, yo ahora te lo paso, porque es para una actividad de cuidados. Lo que necesito que me digas es cuánto sale cada gorra para pasar a Norma el precio, porque todo esto nos lo tienen. Habría que suspender ese micrófono. Yo no puedo al menos. No sé. ¿Ustedes facturan por cualquier cosa? Por si me preguntan o me piden. Hola, hola. Por favor, ahí apagaron. Ahí está. Ya, muy bien, muchas gracias. Bueno, le retomo la idea. Lo que nos empezó a preocupar fue cómo buscamos metodologías de trabajo donde podamos reflexionar sobre el cuidado colectivo, los procesos de sanación, la salud autogestiva y pensar en cuáles serían nuestros territorios afectivos o espacios refugio en medios, por ejemplo, de pandemia o de situaciones de riesgo o de violencia. Entonces, en este primer foro fue donde dialogamos con algunas de las mujeres que nos han dado un caminar, una referencia política, que ha sido la red de sanadoras ancestrales del feminismo comunitario, territorial, desde territorio maya xinca, pero también desde otros territorios del sur de México, entre Chiapas, Oaxaca y Guerrero, con defensoras comunitarias, que algunas se nombran así, defensoras comunitarias, otras se nombran guardianas de la tierra y otras cuidadoras de comunitarias, ¿no? Entonces, nos hemos acercado en diferentes momentos a estas voces para saber desde dónde reflexionar incluso nosotras, desde cada uno de los lugares donde nos encontramos, los tejidos a construir. Entonces, comienzo con y vamos hacia Ciudad de México, porque fue a partir de estos foros que les llamamos jornadas geobrujiles que empezamos a hacer estas reflexiones en torno a las metodologías y prácticas que queríamos ir caminando. Entonces, si puedes abrir esa fotografía, voy a mostrar solo una foto de una metodología muy, muy compartida en GeoBrujas. Hay muchas metodologías sobre el cuerpo. Una de las más tradicionales es hacer este trazo de la silueta y hacer una serie de representaciones sobre los temas que se quieren abordar. Esto justo ya no sé por oleadas de pandemia, pero me parece que fue como entre la cuarta ola por ahí, que nos juntamos en colectivo con Valeria y yo fuimos al Centro de Estudios Franceses y Mexicanos, creo que se llama CEMCA, donde hicieron una jornada de jóvenes americanistas. Fue muy interesante este proceso porque hicimos teatro del oprimido y nos sentamos a reflexionar sobre cómo nos atraviesan las fronteras, ¿no? Las fronteras virtuales, las fronteras físicas. Y ha sido un tema que nos ha posicionado mucho GeoBrujas la reflexión, pues porque hemos visto incluso entre nosotras mismas las desigualdades por quien tiene una visa para ir a Estados Unidos o quien no se la piden, y que esto nos enmarca, ¿no? Posibilidades de movilidad o no, incluso siendo de una misma colectividad y siendo de los mismos territorios, ¿no? Entonces, creo que esta reflexión sobre las fronteras que nos atraviesa para realizar corpo-territorios ha sido algo que nos ha gustado mucho, trabajándolo desde diferentes metodologías. En este caso, trabajamos un poco de danza terapéutica, que hay una vertiente humanista que usamos mucho, Valeria y yo. Hay otras vertientes que se llegan a trabajar como la biodanza, o también desde el teatro del oprimido se teje mucho con algunas apuestas políticas de la psicogeografía que tomamos desde los movimientos de los años 60. Entonces, digamos que metodológicamente va cambiando. Hay cartografías feministas que no son estáticas, o sea, que no se plasman en papel o con pinturas, sino que se hacen coreografías o se hacen de representación teatral, que ahorita les va a compartir eso más, me parece que con el caso de Mexicali. Entonces, regresando a un siguiente punto para tejer un poco esto, como en este diálogo, desde dónde partimos, con quiénes nos acercamos, dónde buscamos este diálogo,
cuáles son como las estrategias que vamos viendo metodológicamente, que siempre son cambiantes porque cada contexto te arroja diferentes necesidades. Es acá un resultado de un taller que, si lo podemos abrir, Gab, nos gusta mucho hacer el ejercicio del fanzine, ¿no? La autopublicación como un ejercicio bastante creativo, y este fue un resultado de un festival que se llama Agua Viva, que fue realizado por 2 proyectos autogestivos, que es la librería La Cosecha, que se encuentra en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y la librería El Traspatio, que se encuentra en la ciudad de Morelia. Estos proyectos nos convocaron a diferentes colectivos, literatas, poetas, escritoras. Fue muy rico porque lo que se arrojó fue, después de un ejercicio de dibujo y escritura, un mapeo de sentipensares, y nos gusta mucho esta palabra, sentipensares y acuerpamiento, que vienen también, ¿no?, desde los territorios afectivos latinoamericanos, críticos a este pensamiento, digamos, más racional que se ha situado en la academia. Plantearnos las reflexiones de una manera más artística, en términos de plasmar a través de la poesía, del dibujo, otro tipo de cartografías, ¿no? Y el feminismo nos ayuda a revalidar la subjetividad como una herramienta de denuncia, de posicionamiento político, de proceso creativo, que nos puede ayudar a documentar momentos clave donde el aprendizaje, como bien planteaba Gabriela hace rato, siempre es colectivo y los conocimientos son situados y se entretejen para hacer análisis sobre los conflictos ambientales, sobre las luchas y resistencias, sobre los territorios en disputa, pero principalmente sobre los sentipensares que nos atraviesan todo el tiempo el cuerpo. Entonces, bueno, dejo mi palabra con mis compañeras y agradezco el tiempo. Bueno, y para continuar con este recuento de actividades que hemos tenido, a mí me gustaría pues abordar el primer taller que hicimos, que fue en la Ciudad de México, y ese taller, digamos que comenzó a mostrar un poco de la esencia o de el propósito que Geobrujas quería ir trabajando a lo largo de estos años que hemos estado en actividad. Ese primer taller se hizo un mapeo, como una breve explicación también de los megaproyectos que hay en el país, las resistencias que se están viviendo, y después hicimos un mapeo como para irlo llevando a otra escala, pues un mapeo del cuerpo, en el cual también se van visibilizando las violencias que nos atraviesan. En este caso, pues ahí, por medio de algunas simbologías, se fueron colocando mensajes, post-its, símbolos que eran como muy detonantes para ciertas problemáticas en algunas regiones del país. Entonces, bueno, ese fue el primer taller, pero sí con esta noción como de contrahegemónica y estas relaciones de poder, como cuestionando todo eso, esta parte de la contracartografía, como como en la silueta del mapa, pero pues también ahí que colectivamente pudiésemos nosotros trazar las inquietudes y la energía como de esa indignación que nos causan los problemas que se están presentando en el país, sobre todo con este tipo de megaproyectos. La segunda actividad que les quisiera compartir fue lo de el análisis de violencia en la ciudad, que en un espacio de violencia en la ciudad, que fue una actividad que nosotros realizamos en Ciudad Universitaria, en México, pero que también
eso fue como convocado a través de un compañero que nos hizo como la petición de que nosotros la acompañáramos para que con sus estudiantes de geografía pues pudiéramos hacer una práctica de campo y ahí pudiésemos reflexionar sobre distintos, como las estructuras también arquitectónicas, donde esto como que también impide la visibilidad en distintos espacios o también de acuerdo a la hora del día, pues también hay ciertos riesgos, un miedo, como estas topofobias y topofilias, como irlas reconociendo para pues también adquirir estrategias de seguridad entre nosotras, porque vimos como un caso de feminicidio que sucedía dentro de la universidad, el caso de Lesbi, y ahí se hizo una actividad como de reflexión, pero justo también reflexionando sobre esto que la universidad, si realmente nos está aportando pues la seguridad que necesitamos, o bien pues hay como toda una serie de situaciones que está impidiendo esa seguridad. Entonces, al final se hizo una actividad para pues tener como seguridad entre nosotras y nosotros. Entonces, ya a raíz de eso, se hizo este taller en el contexto del taller de creación cartográfica, el segundo taller de creación cartográfica, y en él les pedimos a los participantes que trazaran, dibujaran una ciudad, la ciudad que ellos quisieran. Unos dibujaron como una ciudad idílica, donde como bellos paisajes y como todo, como si fuera todo paz y tranquilidad, pero el otro equipo pues sí hizo un mapeo de una ciudad como imaginaria, donde existe más bien resistencia, desigualdad, procesos de despojo, y eso fue lo que al encontrarse entre los dos tipos de mapas, y de por sí pues aquí se ve cómo se empiezan a intervenir esos mapeos y tratan de defender su mapa, ¿no? Entonces hubo una sensación como de violencia, de vulnerabilidad, más bien, de vulnerabilidad ante estas acciones, y como al final, hasta el final hubo esta sensación, se llevó a cabo una actividad de contención. Y es que sí, cuando llevamos a cabo estos talleres de presenciales, sobre todo, pues al final sí tratamos de que, como en este mismo proceso del taller, pues exista exista pues este cierre, ¿no? Esta contención. De esta misma forma es que en el tercer taller del que les quiero hablar, que después de la pandemia, el primer taller que hicimos, bueno, sí, para continuar nuestras actividades, después de que ya podíamos un poco hacer actividades físicas, fue en Mexicali, por medio de la Universidad Autónoma de Baja California. Llevamos a cabo este taller sobre cuerpos y fronteras en resistencia, en el cual pues sí hubieron reflexiones sobre cómo sentimos, cómo nos trastocan o atraviesan las fronteras, ¿no? Y entonces tuvieron varias actividades, pero pues también al final sí hubo, como trabajamos con educación popular, no dibujamos como tal una ciudad o espacios cotidianos, pero sí fue el caminar y transitar por una ciudad, como mover el cuerpo, imaginar que estamos transitando por la ciudad, y de ahí, como en esta misma sensibilidad que te provoca el contacto visual y el caminar, recordar como
trabajar con la memoria, pues permitió que también fueran surgiendo ciertas sensibilidades al analizar o ir como trayendo a este espacio la serie de violencias que vivimos con las fronteras. Entonces, ahí también hubo un proceso de contención. Esta es como la parte final donde ya hay como el reconocernos entre nosotras y tomarnos de las manos o abrazarnos y que haya un diálogo muy nutrido y sensible al final. Bueno, ya hasta ahí le dejaría para que Gaby continúe. Gracias, Espe. Y bueno, lo seguimos llevando a nuestro viaje. Solo como ahondar un poquito que nos ha gustado también como en esta oportunidad de compartir con ustedes, pues poder también ver nuestros cambios a lo largo de los años, ¿no? Porque finalmente, si estamos trabajando con un impulso y con intenciones de transformación, nos parece también importante pues poner énfasis cómo nosotras también nos vamos transformando en lo que trabajamos, ¿no? Uno no puede seguir trabajando siempre lo mismo por más que le guste, también como dar esa oportunidad a que sea el diálogo con los territorios y con las personas con las que vamos teniendo comunicación, pues quienes nos vayan también como transformando, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hablando como de las diferentes temáticas que nosotras abordamos, ya Carles mostraba también un poco, ha sido las temáticas como ambientales, ¿no? Entonces, un taller que dimos como hace ya muchos años, era justamente como tratar de ver esto que también conecta un poco con lo que tú compartías, Gaby, al final, ¿no? De esta metodología de tiempos, espacios. Bueno, esta no era tal vez tan profunda y tan complicada, pero sí era como la intención de ver la transformación en el tiempo de las problemáticas ambientales, justamente para poder dar también una sensación y un posicionamiento activo, ¿no? De decir, bueno, esto ha cambiado, ¿no? O sea, no siempre ha sido igual, hay problemas que se han solucionado, hay problemas que se han agravado, y cómo queremos seguir construyendo e involucrarnos para que en el futuro sea como queremos que sea, ¿no? Entonces, en esta metodología, pues era a partir de los problemas ambientales que eran percibidos por las personas en sus lugares donde vivían, ¿no? Eran de diferentes lugares, ciudades, etcétera. A cada quien le conseguimos un mapa de su lugar. Entonces, se podía ver cómo habían cambiado en el tiempo. Sin embargo, ahí justamente como que una cosa que aprendimos de las personas es que nos decían, bueno, pero si es percepción, y al final tal vez no hablamos tanto del percibir, ¿no? Porque el percibir, nos decían, pues tiene que ver como también con los sentidos, ¿no? O sea, como con lo corporal y con lo más sensitivo. Entonces, de ahí tuvimos como ese aprendizaje, y un tiempo después que pudimos compartir talleres en la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa, hicimos una variación de este taller que era percepción sensorial de los problemas ambientales. Entonces ahí también fue como decía Carlos, nosotras venimos todas como de trayectorias distintas, ¿no? Tanto de políticas como académicas, y entonces también como en nuestro encuentro, en el diálogo entre nosotras con las que tenían más experiencia, justamente, ¿no? Como en la biodanza, que tenían más experiencia en temas como de corporalidad, que tenían más claro también como desde un posicionamiento feminista la importancia de trabajar desde los cuerpos, ¿no? Entonces ahí hicimos como esta variación del taller en donde pudimos trabajar más justo desde los sentidos, ¿no? Y a partir de un despertar de los sentidos y de un identificarse entre las personas del taller a partir también como de los gustos, ¿no? O sea, hubo como un tipo sensorama. A partir de ahí entonces pensar los problemas ambientales, pero ya una vez que expandiste como todos tus sentidos, y cómo desde ahí, cómo te afectan esos problemas ambientales de diferente manera a los diferentes sentidos, ¿no? Entonces eso fue también como pues una experiencia pues sí, vivencial, de poder no solamente conceptualizar los problemas ambientales, sino realmente como desde la vivencia afectiva, ¿no? Entonces ese fue como pues sí, un aprendizaje que tuvimos, y que finalmente también llevamos a este último, otra metodología que bueno, en un caso desembocó en el fanzine virtual que les mostraba a Carla, pero que en su primer ejercicio fue que era como más un Padlet, en donde vimos
hicimos un altermapeo de conflictos socioambientales en contextos de pandemia, ¿no? Entonces, ahí lo que también a partir de nuestro aprendizaje, ¿no? De la importancia de la corporalidad de los cuerpos territorios y también de no sentirnos como seres humanos como los únicos y los protagonistas de todo, sino como tratar de abrir también nuestro sentipensar y nuestras perspectivas de acción hacia diferentes seres. En este ejercicio, en este taller, en esta metodología, lo que propusimos fue abordar los conflictos ambientales desde la corporalidad del ser no humano involucrado en ese conflicto, ¿no? Ya sea el agua, los bosques, la arena. Y entonces, a través de un ejercicio como de imaginación geográfica, llevamos a las personas a ser ese otro ser y a sentir su corporalidad y a encarnar esa corporalidad, y a partir de esa experiencia entonces hacer una creación, ¿no? O sea, que podría ser un poema, un dibujo, o lo que cada quien pues pudiera y quisiera crear. Y finalmente vinculamos en este Padlet como todas esas creaciones, también tratando de ver como los comunes, ¿no? Y además como era un ejercicio con personas pues involucradas o que de alguna manera conocían también los activismos dentro de estos conflictos ambientales, pues también como era una manera de mirarnos, ¿no? Además a través de la virtualidad y del aislamiento de la pandemia, etcétera, como de poder decir, no estamos solos, ¿no? Y hay más gente actuando en estas problemáticas y hay más gente que puede como apoyar a visibilizar. Entonces, pues fue un ejercicio justo como de ir entretejiendo, que es algo que nos gusta o procuramos mucho hacer, y sentimos la necesidad de hacer como este entramado todo el tiempo entre escalas, ¿no? Entonces, bueno, eso era como un poco de lo que queríamos compartirles, y dejamos aquí la palabra para ir a la ronda de más comentarios, y muchísimas gracias por este espacio también. Bueno, muchas gracias Gaby, Car, Espe, por esto que compartieron. También antes a las compañeras, a la otra Gaby, y Micaela, Ana Clara, Paxi, y me estoy olvidando de alguien, y Felicidad, que nos estuvieron compartiendo. Bueno, muchas gracias. Para nosotros es súper importante todo lo que compartieron, no solo para el módulo que pensamos acá con Julia y Javier, sino también para lo que convoca la diplomatura, ¿no? Lo de las prácticas cartográficas, porque nos han mostrado un poco, no solo de las cartografías feministas, sino también de todo lo que implican las prácticas cartográficas, ¿no? No solo el mapear, no es solo el cartografiar en un momento, sino que muchos procesos de aprendizaje y desaprendizaje, ¿no? De estar, de involucrarse en los territorios. Entonces por eso también nos las queríamos invitar, queríamos que estuvieran presentes, porque sabemos que todas tienen un involucramiento territorial en distintas latitudes, sea viviendo los territorios como las compañeras de la Asamblea Feminista de 31 bis, o sea con los vínculos con la Amazonía y con otros territorios, o también ustedes como geogrúficas, porque sabemos que están articulando en distintos territorios, pero también donde dan los talleres, también tienen un intercambio siempre, ¿no? Tienen una forma de encuentro de los procesos de las luchas, entonces eso para nosotros es vital el que hayan compartido hoy. Esa grabación nos está interrumpiendo todo el tiempo. No, bueno, en esto habilitar también el espacio ahora para preguntas. Ahí Gaby, ya leo la pregunta que nos la habías compartido a las compañeras de la Asamblea Feminista 31, y yo dejo una, pero también abro al resto de participantes que nos están acompañando. Gracias por quedarse hasta este horario, a quienes nos han estado escuchando desde el comienzo. Entonces está abierto el espacio a preguntas, a comentarios, a sugerencias. Y ahí leo la pregunta de Gaby, mientras que busco la pregunta de Gaby en el chat. Lo que a mí me interesaría saber de sus voces, un poco lo han ido dando cuenta, ¿no? Con esto de los involucramientos, de lo que les atraviesa ese cartografiar, de la diversidad de metodologías, pero a mí me gustaría saber, o escuchar más bien, con esto recuperando lo que les decía Gaby, de la metodología de la escuchar en sus palabras y recuperando esos recorridos que tienen y trayectorias, ¿qué vuelve para ustedes una cartografía? O sea, ¿qué es lo que hace que se vuelva una cartografía feminista? ¿No? Porque muchos hacemos de otras formas de cartografiar. ¿Qué la vuelve una cartografía feminista? ¿No? Me parece que hay mucho de lo que contaron que la vuelve feminista, pero me encantaría saber desde ustedes
que nos comparten, y acá traigo las preguntas que dejaba Gaby Fener para las compañeras de la Asamblea Feminista 31 bis, que decía, primero, compartirles su gran admiración por el valioso trabajo que hacen, que han compartido desde la Asamblea acá hoy, y que ella quería preguntarles respecto al proceso del mapeo. ¿Cómo fue para ustedes el pasar de las discusiones, talleres al mapa? ¿Hubo algo que se ganó? ¿Hubo algo que se perdió? Y como otra pregunta, ¿qué uso le han dado al mapa una vez que ya existe como creación? Eso les compartía Gaby como preguntas a las compañeras. Así que por ahí, para organizarnos, puede ir respondiendo la asamblea y pueden ir sumando al chat, o si quieren compartir una pregunta de forma oral, levantan la manito acá en el chat y le vamos habilitando. Ahí no sé si andan Paxi, Micaela, Felicidad, ¿todavía están? ¿O se tuvieron que retirar? Porque Ana Clara se tuvo que retirar. Bueno, mientras que las encontramos a las compañeras, a ver. Ahí Patsy está diciendo que está, pero con problemas de conectividad. Así es. Bueno, mientras que se pueden... Ahí sale y vuelve a entrar, si quieren que siga la ronda. Exacto, bueno, si alguien quiere, yo había dejado una pregunta, pero si alguien quiere preguntar algo más, ¿quieren preguntar a... ¿Les surgió algo de este compartir? Bueno, vamos a dejar que vayan pensando. Y mientras tanto estaba la pregunta esta que les hacía a todos los colectivos de hoy de, bueno, ¿qué vuelve a una cartografía que sea feminista? Hola. Hola, ¿no? Carolina. Pues yo me llamo Carolina, soy de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, acá en México. Yo formo parte del colectivo Georregias. Ahorita también estamos teniendo un trabajo de mapeos colectivos en torno a los espacios inseguros en la metrópoli de Monterrey. De hecho, tenemos un mapa y como ahorita toda esta sesión ha sido de compartir información y compartir saberes, no sé si les gustaría que les platique de lo que hemos hecho acá en Monterrey, en el norte. De hecho, lo tengo por aquí. Dale. Bueno, nosotros somos un grupo de chicas también de diferentes, de diferentes profesiones. Yo soy arquitecta, hay escritoras, hay ingenieras, y hay ingenieras. Y ahorita lo que nosotros nos preocupó fue el tema de espacios inseguros en la ciudad. Empezamos a tener sesiones de trabajo en donde preguntábamos a las mujeres cómo eran sus sentires en el espacio público, si se sentían seguras, si se sentían inseguras, intranquilas, ansiosas. Y en octubre, el Laboratorio de Nuevo León nos invitó a una exposición que se llama Cartografías Sociales, donde pudimos como reunir toda esa información y ponerla dentro de un mapa. Nosotros utilizamos la iconografía norteña porque parte de la identidad que tenemos en este territorio acá en el norte pues es como las regias norteñas. Y tuvimos dos temas en el mapeo, que eran los lugares seguros y los lugares inseguros. Por ejemplo, para los espacios que nos cuidan, usábamos las cabecitas de vaca para las lámparas para zonas no iluminadas, las pajitas para solares baldíos, las botellitas para cantinas y las pistolas para banqueta en mal estado. Los espacios que nos cuidan, unas botitas para calles caminables, la estrellita de sheriff para equipamientos públicos,
los nopalitos para espacios verdes, sombreros para espacios con sombra y comercios y equipamientos cuidadores. Ahorita, a la verdad, hemos estado trabajando con instancias gubernamentales y algo que nos ha ayudado mucho, los mapas son como para sostener narrativas y justamente que eran cosas que también comentaban para poder exigir, ¿no? Estuvimos trabajando con Participación Ciudadana de Nuevo León y con Metro Rey, porque sacaron una iniciativa del vagón rosa, que es el vagón preferente. Y fue todo un tema, porque nosotros llevamos a la mesa todo este trabajo, al final no se tomó en cuenta. Pero bueno, es parte de, y también era como parte de por ejemplo, cuando se llevó la inauguración del vagón rosa aquí en el metro, se eligió la estación de Santa Lucía, que es una estación que está por esta zona, que si la pueden ver como en el mapeo, es una zona que se siente pues segura, y un parte de nuestra exigencia era, bueno, si vas a elegir una estación porque tú crees que en un futuro va a ser una estación nodal que se va a conectar con otras, pues no nos parecía pertinente porque al final de cuentas, porque no inauguras un proyecto en una estación que es insegura, que ya en el presente tiene una percepción de inseguridad para las mujeres actualmente. Otra cosa es que el sábado vamos a presentar un proyecto donde ahorita el gobierno de Nuevo León abrió plataformas de muchísima información y particularmente abrió unos datos que son los datos del 911, que son las llamadas que se han hecho en temas de violencia de género. Entonces nosotros vamos a hacer un cruce de información, vamos a contrastar la percepción de las mujeres en el espacio público contra las llamadas del 911 para ver qué información también está arrojando en los mapeos. Para esto, sí estamos utilizando ingenieros sin sistemas, estamos utilizando Python para poder levantar la información que se ha generado de manera georreferencial. Estamos también utilizando layers, que son es un directorio de sistemas unidades económicas que nos dice cuál es el uso de suelo para ver cómo también es la correlación del uso de suelo con la percepción de inseguridad. Obviamente, han salido cosas muy interesantes, por ejemplo, en los mapeos colectivos en las sesiones. Voy a dejar de compartir para compartir otra información. Creo que es este. De hecho, ahorita lo estaba trabajando. Pero déjenme prender nada más una capita. Por ejemplo, aquí los puntos rojos son los puntos rojos, los puntos verdes y los puntos amarillos son la data que hemos recolectado de manera física en torno a las percepciones de las mujeres. Los puntos negros son los sistemas de unidades económicas y aquí son de color negro porque determinamos que eran usos de suelo que creemos peligrosos. Por ejemplo, son talleres, fábricas, lotes, cantinas y men's club. Y los azules son usos de suelo como restaurantes, espacios públicos, espacios de esparcimiento. Entonces es muy interesante ver cómo en el mapeo colectivo salen toda esta zona que es la calle de Madero y la calle de Colón en rojo y cómo se va correlacionando con el uso de suelo que también hay en la ciudad. Entonces, ahorita eso es en lo que la colectiva de Georregias está trabajando, en sacar conclusiones y mapeos de esta información. Entonces, quería compartirles pues todo este trabajo. Bueno, buenísimo, muchas gracias, Carolina. Además de compartirnos este potente trabajo, ¿querías compartir también alguna pregunta o algo respecto a esto de que decías que están en el proceso de sistematización, algo para compartir o preguntar con las compañeras de los otros colectivos? Pues digo, ahorita los software que hemos estado utilizando son
bueno, se utiliza una variable que se llama Krignik, que es como que hace clusters de información y los agrupa para, es la que más nos ha funcionado como para leer los datos, y pues estamos trabajando en eso. El software es Python y vamos a contrastarlos con el mapeo físico que tenemos. Les comparto todo esto porque quiero ser lo más transparente y lo más abierta justamente en este compartir de saberes, para que todos también sepan, todas y todas sepan qué se está haciendo por acá. Buenísimo, muchas gracias. Ahí retomando también, bueno, también si después quieren sumar alguna pregunta o algo de esto que nos compartió Carolina, esto también está habilitado. Y bueno, sigue el espacio para preguntas, comentarios y sugerencias, y estaba la pregunta de Gaby Fener hacia el colectivo de la Asamblea Feminista 31 bis. No sé si alguna de las chicas ya pudo resolver su problema de conectividad y puede contestar, y si no, la otra pregunta que estaba en latencia era para todos los colectivos que han compartido hoy y los grupos. Ahí está, ahí dice Paxi que sí, así que después recupero la pregunta. Vamos, Paxi, ¿cuál es la pregunta? Ya te la busco de vuelta y te la leo, pero tenía que ver, una tenía que ver con, voy a ir de atrás para adelante, con el mapeo ahora que tienen de la urbanización por la deuda, en qué otros espacios lo han recuperado o cómo lo han recuperado de nuevo, y que contaran un poco del proceso ese de mapear, ese pasar de los talleres de formación o de los talleres de discusión, de la urbanización, de lo que estaba haciendo el proyecto, de la política del gobierno de la ciudad, bueno, en todos esos talleres que ustedes armaron como asamblea feminista, ¿qué de eso al pasarlo al mapa, se fortaleció y que un poco fue más o que se perdió y se ganó? Nos decía Gaby, no ponía más en términos de ganar y perder. Entonces era un poco eso. Bueno, fue como el trabajo final del mapeo, de la cartografía del barrio, de reconocer, digamos, qué actores estábamos en el territorio. Fue como sumamente alentador y fortalecedor, digamos, al finalizar la cartografía. Nosotros no tenemos tanto proceso de cartografiar, o sea, ni siquiera, bueno, con esta palabra que es como, bueno, nada, para mí desconocida, y para muchas vecinas, no sé, se asocia como otra cosa. Fue un material necesario para posicionarnos, digamos, dónde estamos, o sea, quiénes somos, qué vamos a hacer, digamos, en cuanto a esta problemática puntual de la urbanización. La difusión fue como compleja, o sea, el material, digamos, se imprimió, lo pudimos palpar, y difundirlo, o sea, llevó, digamos, un tiempo. Estamos en ese proceso de seguir difundiendo. Este trabajo se hizo como con otras colectivas que, bueno, tienen mucha más experiencia en eso, que son iconoclasistas y Ni Una Menos, quienes materializaron, digamos, todo lo que nosotros veníamos hablando y problematizando en el territorio. Así que de ganancias fueron como muchas, fue muy positivo para nosotras, porque nos posicionó como, bueno, estamos acá, estamos en este punto, o sea, podemos ver y haber sistematizado tanta información en un material, nos ordenó, nos ayuda. En cuanto a, no sé, algo de pérdida, decía también, creo que no sabría decir qué. Quizá la difusión, pensar cómo se difunde, cómo llega a más vecinos y vecinas en el barrio, cómo puede llegar este material, bueno, también sería algo positivo, cómo llega y trasciende hacia otros lugares, o sea, cómo puede ayudarnos a posicionar la problemática nuestra particular individual, pero en el afuera también. Creo que es más de ganancia que de pérdida. Y está bueno, ¿no? Digamos, todo lo que las compañeras de los otros colectivos expusieron, como, bueno, a mí me abrió la cabeza como para pensar la importancia de, no sé, de cartografiar, de poner en material cartográfico nuestras problemáticas, nuestras necesidades. Es de alguna manera un poco más digerible la información, un poco más amigable, un poco más accesible a través de gráficas, y eso está buenísimo. Y no es eso, creo.
Genial, Paxi. Ya antes de, por las dudas de que después tengas de vuelta problemas con la conectividad, esto de que yo les voy a hacer una pregunta, que en este proceso, por ahí para vos, ¿qué la vuelve una cartografía feminista de esa urbanización por la deuda? Bueno, nada, se me había ocurrido algo, pero se me borró cuando te hablé, así que después me acuerdo, lo subo. Bueno, o sea, que la vuelva algo feminista tiene que ver con una impronta desde los vínculos de cuidado. Creo que, como expuso la compañera del Ecuador, también las compañeras de Sobre Brujas, estas formas de vincularnos nosotras como otra lógica de la escucha, de poder escucharnos, no sé, desde la necesidad de poder sanar también, desde la necesidad de pensar que hay dolores, no solamente cuestiones violentas, sino dolores que nos aquejan y cómo las plasmamos en un material, creo que lo hace distinto por ahí a otras formas de cartografiar. Creo que el vínculo que manejamos dentro del colectivo, que es otras lógicas de relacionarnos, no sé, que por ahí no habría que ni resaltar, pero como que es necesario resaltar porque imperan como lógicas más individualistas, más egocéntricas, no sé, como más de la mezquindad, qué sé yo. Y nada, en la asamblea intentamos preponderar como otro tipo de vínculos, otro tipo de lógicas del cuidado de nosotras mismas, del respeto, como de lo más humano, que es re loco nombrarlo, porque no tendremos que hacerlo, pero bueno, en estos vínculos occidentales en los que estamos inmersos, es necesario decirlo. Creo que eso lo hace como distinto a otras formas u otros materiales que se puedan llegar a plasmar. También como pensar que la vida política o el accionar político en cualquiera de sus dimensiones de alguna manera es sumamente difícil para nosotros acceder, porque nada, entre los hijos, las hijas, las tareas de la casa, el laburo, o sea, el trabajo, y además hacernos espacio para el trabajo comunitario y además para hacernos el trabajo de formación, para formarnos, para escucharnos, para no sé, para evacuar dudas entre todas, es un espacio al que por ahí no es tan fácil acceder, no es tan fácil estar, sostener, y creo que es tan necesario que se den estos espacios colectivos y que son tan potentes, y porque nuestras miradas vienen a irrumpir de manera distinta a otros, no sé, a los varones, y eso también como que le hace un condimento como más poderoso, como mucho más fuerte, porque pareciera que mucho tiempo hemos estado silenciados o no hemos tenido el lugar para poder, o tenemos que hacernos todo el tiempo lugar para hacer nuestro aporte, que no es de tan fácil, porque no nos habilitan tan fácilmente y porque además tenemos múltiples tareas que tenemos que estar abocadas y pensar y concentrarse y formarse y sistematizar, lo hace complejo, y por eso como bueno, el material que lo haga feminista es importante, no sé si se entendió, pero bueno. Sí, muchas gracias, Maxi. Ahí, bueno, queda abierto todavía para quienes estamos acá todavía en este espacio compartiendo, abierto el espacio para preguntas, comentarios, algo que le quieran compartir a las compañeras, y bueno, no sé quién quiere continuar con esta ronda de respuestas. Pues yo coincido totalmente con Paxi. Nuestra práctica también es muy similar. De hecho, pues lo que puedo decir desde mi pensamiento y corazón y lo que hemos realizado es que, bueno, algunos elementos que podría destacar es eso, ¿no? La visibilización de las violencias, que eso ha sido un tema muy importante dentro de las cartografías feministas, o los altermapeos en algún momento también lo hemos nombrado, más allá de nombrar que si son contracartografías, porque en algún momento hubo una discusión dentro de Geobrujas de por qué siempre estar en contra, ¿no? Y siempre, como al final de los talleres, como tratamos de formular una alternativa, por lo menos emocional, para no sentir que las tripas se nos hace el nudo
al momento de saber toda la injusticia y la violencia que estamos viviendo. O sea, la realidad es tan dura como para nosotros estarla reproduciendo y quedarnos solo así. Entonces me parece que un elemento importante dentro de estas cartografías es el sentir que bajo estas otras lógicas y el lenguaje, estos otros diálogos, podemos construir otras formas de relacionarnos en estos territorios que vivimos a diario, ¿no? Que nos atraviesan estas problemáticas. Y dentro de eso, pues también cómo pues profundizar en el cuerpo y el entretejido territorial. O sea, que nosotras partimos de que sí de que nuestro cuerpo está atravesado por todas esas otras dinámicas que existen en otros territorios y cómo pues este cuerpo con las distintas también reflexiones que compañeras de feminismos comunitarios y antipatriarcales también las escuchamos y es un aprendizaje muy grande, como una admiración, pero pues de la lucha que están llevando a cabo en sus cuerpos, territorios, tierra, ¿no? Algunas de ellas. Y pues ante esto, pues que estas cartografías o mapeos feministas pues llevan a cabo o sea, que va más allá, creo que es más transgresora y que va más allá de la cartografía tradicional, sino que se cuestiona hasta las propias metodologías de poder actuar, poner énfasis en los espacios, en las formas de vincularnos con los territorios, metodológicamente con la educación popular, la biodanza, el arte, ¿no? Y sobre todo, pues también resaltar la búsqueda de procesos comunitarios y autónomos como alternativa feminista. Y como ya lo comentaba la compañera que me antecedió, pues el tratar de recuperar en esos mismos procesos como el entendimiento de qué está haciendo cada compañera en sus procesos del día a día para poder conformar un acuerpamiento territorial comunitario. Entonces eso es lo que podría decir. Muchas gracias, Ahí está Car con la mano levantada para continuar. Y antes de que continúes, Car, solo decir, bueno, ahí estuvo sumando Car también, ahí Paxi les pedía si pueden sumar sus direcciones, ahí Gabriela Ruales, si podés también los manuales de Resistiendo, de Cartografiando, ya se me confunden los nombres, pero bueno, eso. Bien. Ya, es que estaba leyendo el chat también. No, pues yo les agradezco mucho el espacio. Creo que estos espacios son bien necesarios porque estas preguntas se hacen súper importantes de reflexionar, ¿no? ¿Qué vuelve a una cartografía feminista?